Buenas noches a todos los presentes. Hoy les hablaremos de las especies introducidas e invasoras en los ecosistemas marinos. El grupo está conformado por Adrián Fernando Parra, Valerio Osorio y quien les habla, Estefany Muñoz. El contenido que veremos esta noche es, primero, contexto histórico; segundo, especies introducidas en Colombia; tercero, todas las especies introducidas pueden generar procesos de invasión; cuarto, especies invasoras; quinto, cómo llegan estas especies; sexto, especies marinas introducidas en Colombia; séptimo, consecuencias; y octavo, conclusiones. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el contexto histórico. El transporte de especies fuera de su área nativa de distribución es tan antiguo como la propia humanidad, ya que diversos tipos de plantas y animales han ido acompañando a los humanos en sus rutas migratorias. El ritmo en el movimiento de organismos ha ido creciendo a lo largo de la historia junto con la extensión del comercio y la mayor eficacia de los medios de transporte, hasta llegar a la época colonial y de las grandes exploraciones que constituyen sin duda un momento clave en la historia de la introducción de especies. Es desde esta época que la transferencia tanto accidental como intencionada de organismos comenzó a acelerarse sensiblemente. Los primeros intercambios de plantas y animales domésticos entre Europa y América se produjeron poco después del inicio de la conquista. Especies cultivables y ganaderas europeas se introdujeron en el continente americano a la vez que otras especies fueron traídas a Europa para uso alimenticio o por su valor ornamental, también como curiosidad. A partir del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, coincidiendo con los viajes de exploración y el florecer de las ciencias naturales, empezaron a proliferar numerosas sociedades cuyo fin era la aclimatación de especies exóticas, plantas y animales. Sin embargo, es a partir del siglo XX y pues teniendo en cuenta que se dio la globalización, el fenómeno de la globalización, aquí fue cuando el número de introducciones alcanza pues un ritmo muy fuerte. Esta globalización trajo eh, el auge de relaciones comerciales y también creación pues de mercados. Esto ha propiciado el movimiento de organismos anulando el efecto de las barreras geográficas y marcando nuevos ritmos en la historia de la vida del planeta. La mayor capacidad para trasladar organismos vivos de los medios de transporte y su incrementada velocidad se ha dado gracias a los avances de la tecnología. Esto ha cortado la duración de los viajes, permitiendo la supervivencia de las especies transportadas. Todo ello ha conllevado a que se multiplique tanto la escala espacial de las introducciones como las tasas de cambio. Esto nos lleva pues a un mundo en el que no existen distancias ni fronteras. De esta forma, el ser humano ha sido capaz de borrar las barreras naturales que han mantenido a las especies dentro de su área de distribución natural durante miles de millones de años. Podemos tomar como ejemplo la apertura de nuevas vías como el Canal de Suez, que ha puesto la entrada de 300 especies originarias del Mar Rojo al Mar Mediterráneo en menos de un siglo. Este, este suceso, este hecho, no sería tan significativo si no fuera porque el elevado número de especies que se trasladan en la actualidad de forma accidental o voluntaria incrementa la probabilidad de que algunas de estas especies puedan llegar a naturalizarse en un nuevo territorio, a dispersarse y convertirse finalmente en invasoras. Buenas noches. Vamos a hablar entonces de especies introducidas. El Convenio de Diversidad Biológica de 1992 define las especies introducidas o exóticas como aquellas especies, subespecies o taxas inferiores introducidas fuera de su ámbito natural, presente o pasado, incluyendo cualquier parte de organismo como gametos, semillas, huevos o propágulos que pueden sobrevivir y reproducirse, ya sea de manera intencional o accidental.
Cuando estas especies se establecen y se reproducen, forman nuevas poblaciones en el área y se convierten en las llamadas especies establecidas. Estas, a su vez, pueden convertirse en especies invasoras o plagas al desplazar especies nativas, creando desequilibrios ecológicos, provocando la extinción de especies nativas y alterando la estructura genética de las poblaciones naturales por formar híbridos con las formas nativas. Asimismo, se pueden actuar como depredadores voraces, monopolizar recursos de energía, superar a las especies endémicas, introducir patógenos y parásitos. Ahora vamos a responder la pregunta, ¿todas las especies introducidas pueden generar procesos de invasión? Bueno, no todas las especies introducidas pueden generar o desencadenar procesos de invasión. Y solo una porción de ellas se naturaliza, al igual que de esa naturalización, solo una parte se dispersa y se convierte en invasoras. Dichas porciones no son constantes y varían en función de la especie, del ecosistema receptor y de la modalidad de introducción. Para un ejemplo, se vuelve invasor el 1% de las plantas, el 34% de las aves y el 63% de los mamíferos aproximadamente. Bueno, aquí hay un dato clave. Para que una especie exótica introducida en un nuevo ambiente se vuelva invasora, debe atravesar dos filtros. Uno biogeográfico, es decir, que está solventado por los medios de transporte, las introducciones voluntarias, etcétera, y otro biológico en sí mismo, es decir, que este está determinado por sus propias características biológicas y las del ecosistema receptor. Especies invasoras. Se conoce que muchas especies invasoras son prolíficas, de alta movilidad, competitivas y generalistas que pueden prosperar en diferentes ambientes, tales como monocultivos, zonas periurbanas, islas oceánicas y otros ecosistemas simples o perturbados con poca competencia. Aunque muchas invasiones marinas son el resultado de mecanismos de dispersión natural, las mayores y las más importantes contribuciones a la llegada de estas especies no nativas son consecuencia de la diversidad de actividades humanas que han favorecido en su desarrollo. ¿Cómo llegan estas especies? Bueno, las especies llegan por medio de la descarga de larvas presentes en aguas de lastre, como la principal causa del aumento en las bioinvasiones. Sin embargo, existen otros factores entre los que se encuentra la liberación de especies importadas para acuarios, la acuicultura, la llegada de organismos por incrustaciones en el casco de los buques, el tráfico aéreo y terrestre y diversos fenómenos naturales. Bueno, el acuarismo consiste en que las especies invasoras pueden escapar o ser liberadas accidental o intencionalmente de los acuarios comerciales o privados. Tenemos la construcción de canales. Algunas especies invasoras han podido dispersarse a través de estos canales construidos por el hombre, por ejemplo, el Canal de Panamá. También tenemos la comercialización de los mariscos vivos. Pues el comercio global de mariscos vivos permite la propagación de especies exóticas que son capaces de reproducirse si son liberadas en algunos ambientes marinos. También tenemos el transporte marino, que serían las embarcaciones marinas que pueden transportar especies invasoras en las aguas de lastre o adheridos a las estructuras de la embarcación que no han sido limpiadas correctamente. Y también tenemos la acuicultura, que serían las especies que son utilizadas en la acuicultura, que son criadas en la costa o cerca de ellas y pueden escapar. A continuación veremos un pequeño video. La principal causa de introducción de especies exóticas invasoras somos los seres humanos. Algunas son introducidas intencionalmente en actividades productivas como el cultivo de especies ornamentales o de alimentación. Otras son adquiridas como mascotas y luego liberadas al medio ambiente. Pero también pueden ser introducidas de manera no intencional como polizones en nuestros transportes o adheridas a nuestra ropa. Al volver de un viaje, revisa bien tu ropa y vehículo. Cuando adquieras una mascota, quédate con ella. No abandones organismos de especies que puedan afectar a nuestros ecosistemas. Seguimos entonces hablando de especies marinas introducidas en Colombia, dentro de las cuales se encuentran varias. Vamos a mencionar algunas: pez león, coral de copos de nieve, tilapia o conocido también mojarra, pero vamos a hacer énfasis en el pez león. El Caribe colombiano enfrenta la llegada del pez león, Ecterius volatanis,
que poco a poco se ha ido invadiendo pues el mar Caribe como tal. En Colombia fue observado por primera vez en la isla de Providencia y ya ha sido reportado para todo el Caribe continental, desde Capurganá hasta La Guajira. Ha provocado pérdidas de poblaciones de especies silvestres, reducción de la diversidad genética y transmisión de enfermedades que pueden afectar tanto la salud humana como la flora y la fauna silvestre. La especie Kerry howe, mejor conocida como coral copos de nieve, se distribuye en el Caribe hasta la bahía en Brasil, en Hawái y en el Indo-Pacífico. En Colombia se han reportado casos desde Capurganá hasta La Guajira en el Caribe y también en algunos sectores del Pacífico. Estos corales se caracterizan por tener alta fecundidad y reproducirse de manera muy continua. La tilapia mojarra es un pez africano, es de agua dulce y de climas tropicales. Este se caracteriza por tener una gran resistencia a variaciones ambientales y es cultivado, producido en el Huila, en el Meta, en Santander, Tolima y en el Valle. Estas son otras especies que solo mencionaremos. Está el camarón tigre gigante, el coral copa naranja y la almeja asiática. La presencia de especies exóticas invasoras es hoy la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Al no tener depredadores, se dispersan sin control, modifican los ecosistemas y dificultan la supervivencia de las especies nativas. Pero también suponen grandes afectaciones en la vida humana, pues pueden ser portadoras de enfermedades, como el dengue, transmitido por un mosquito originario de África que fue introducido a nuestro país hace cerca de 40 años. Algunas especies exóticas invasoras pueden también destruir nuestra infraestructura y generar altos costos de reconstrucción, y cuando afectan a especies involucradas en actividades productivas, ponen en riesgo la economía y la subsistencia de millones de personas. Además de las pérdidas económicas, tratar de controlarlas tiene un costo muy alto. Por ejemplo, Estados Unidos gasta cerca de $140 mil millones por año para controlarlas, 7 veces más que el presupuesto de la NASA. La mejor manera de combatir a las especies invasoras es prevenir o evitar su llegada. Infórmate sobre cómo puedes ayudar en invasoras.mx. Finalmente vamos a mencionar cuáles son las consecuencias que ocasionan las especies exóticas o introducidas. La introducción de estas especies exóticas en un medio nuevo puede tener consecuencias negativas graves para el medio ambiente, para la economía y para la salud de los seres humanos. Algunos de los impactos negativos de los organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos que se han registrado son la degradación de los ríos, los lagos, la reducción de las existencias de los peces nativos y enfermedades graves y muerte de seres humanos. De manera general, los impactos pueden ser agrupados en 3 categorías: ecológicos, económicos, sanitarios. Algo que se denota muy claramente o que se hace mucha referencia es que las especies introducidas invasoras son uno de los 5 motores de pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos en el mundo. Adicionalmente, producen efectos dramáticos sobre la producción biológica, estructura del hábitat y composición de especies. Finalizamos con las conclusiones. La primera conclusión es: la introducción e invasión de las especies en los ecosistemas marinos ha sido uno de los problemas ambientales más graves. La depredación, la competencia por el alimento y el espacio, la adaptación en el entorno y las enfermedades provenientes por algunas de estas especies pueden generar graves secuelas irreversibles para estos ecosistemas. La segunda conclusión es: si bien se han realizado acciones en el ámbito legal y de regulación para disminuir la introducción de especies exóticas invasoras, se puede observar un desconocimiento general en la población, lo cual puede ocasionar que se siga presentando esta situación. Esto ahondado al poco control ejercido por las autoridades o entidades competentes para validar el cumplimiento de los acuerdos, leyes y requisitos. Gracias a todos los presentes por su atención.